Ok, entonces en el curso de biología, por si no lo recordaban, la semana pasada comenzamos con el tema, el primer contenido de esta cuarta unidad y es sobre la reproducción humana. Entonces voy a pasar por lo que ya vimos, pero solo para que recordemos exactamente en qué punto nos quedamos. Entonces hablamos de reproducción humana de manera general, haciendo énfasis en el sistema reproductor que se desarrolla hasta la adolescencia, en donde hay gónadas, que son los órganos sexuales primarios, hay células o gametos y hay hormonas especiales para todo este proceso, y pues cuyo fin es dejar descendencia en el mundo. Entonces todo esto ya lo platicamos, ¿verdad? Vamos a pasarlo y trabajamos un poquito sobre la anatomía del sistema reproductor masculino. Este es un esquema general, pero que yo recuerde ya habíamos avanzado hasta lo que son los testículos. Y acá es donde pregunto, ¿habíamos comenzado a hablar del sistema de conductos? No. Ah, muy bien. Entonces sí, específicamente acá es que nos toca hablar. Y bueno, el sistema de conductos va a empezar todo lo que está después de los testículos, ¿verdad? Que es esta estructura en donde se generan los órganos, perdón, donde se generan las células reproductoras masculinas. A ver, ¿cuál es el nombre de esas células? Si son observadores, lo van a encontrar rápido. El nombre de las células reproductoras masculinas es lo que estoy preguntando. Muy bien, casi no se le escuchó a su compañera, pero dijo la respuesta correcta. Son los espermatozoides. Entonces, estos son los que se generan dentro de cada testículo. Y si se dan cuenta, adherido a cada uno de ellos se encuentra el epidídimo, que es este conducto, este sistema de conductos que está como plegado sobre cada uno de ellos. Bueno, el epidídimo entonces es un tubo fuertemente enrollado, alrededor de 6 metros de longitud, que cubre la parte superior del testículo. Ahora bien, todo ese conducto está finamente enrollado, ¿verdad? Entonces, y es diminuto. No ocupa tanto espacio como hablar del intestino delgado, que es más notorio, pero es cuestión de dimensiones. Estos son tubos, pues, diminutos. Están en la parte superior y también a lo largo de su parte trasera, o sea, en la parte posterior. El epidídimo, esa sería la definición, la parte más importante, ustedes. El epidídimo es la primera parte del sistema masculino de conductos y proporciona un lugar de almacenamiento temporal para los espermatozoides que llegan a él procedentes del testículo. Entonces, quiero que vayamos definiendo funciones. Si hablamos del testículo, es simplemente la creación o formación de espermatozoides. O sea, ahí es donde se da la meiosis, donde los espermatogonios, que es la célula de origen, se dividen en 4 espermatozoides a través de la meiosis. Bueno, eso es división celular. Eso se da dentro de los testículos. Ahora, esos espermatozoides no se quedan ahí para madurar, sino que llegan al epidídimo y ahí en esos conductos, imagínense pasar por esa longitud de conductos diminutos, les lleva aproximadamente 20 días. Durante esos 20 días, los espermatozoides pues logran llegar a su estado de maduración, en el que ya pueden pues fecundar un óvulo, o sea que ya son útiles para la reproducción. Entonces, esa es la función del epidídimo, ser un lugar de maduración para los espermatozoides. Entonces, a medida que los espermatozoides se van abriendo camino a lo largo del paso tortuoso del epidídimo, o sea, es un recorrido de muchos conductos que les toma 20 días. También van madurando y ganando la capacidad de nadar. Esa es la capacidad que les sirve para poder movilizarse dentro del tracto reproductor femenino cuando media vez llegan allí.
Entonces, les hacía la pregunta a los de diario, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura que utilizan los espermatozoides para nadar? Y pues varios me mencionaron que era una cola. Entonces, efectivamente, los espermatozoides usan una especie de cola para poder nadar. Esa cola biológicamente se conoce como flagelo, ¿sí? Todas las células que tienen como una colita dibujada, o las bacterias con una cola, se les llama flagelo, ¿verdad? Y la utilizan para movilizarse. Entonces, los espermatozoides utilizan su flagelo, que es como una colita larga, como ver una cola de ratón, ¿verdad? Pero a nivel celular, la utilizan para poder nadar. Entonces, aprenden a nadar dentro del epidídimo. Maduran, crecen o están listos ya para fecundar 20 días después, que es lo que tardan en recorrer todo ese sistema de conductos diminuto que está dentro del epidídimo. Entonces, van madurando, ganando esa capacidad de nadar. Cuando un hombre es estimulado sexualmente y eyacula, las paredes del epidídimo se contraen para bombear el esperma hacia el siguiente sistema de conductos, que es el conducto deferente. O sea, esto tiene una activación pues prácticamente hasta el acto reproductivo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una estimulación. Al contraerse el epidídimo, envía los espermatozoides ya maduros hacia el conducto deferente. Entonces vamos a regresar aquí a observar una imagen anterior para que lo puedan ver. Acá tenemos los testículos donde se generan los espermatozoides. Estos suben al epidídimo y se están allí pues 20 días en lo que tardan en recorrer todo ese sistema de conductos. En el momento de que se va a dar la eyaculación, estos el epidídimo se contrae y los envía por el conducto deferente, que pueden observar es ese conducto largo que atraviesa y pasa por sobre la vejiga hasta atrás y va a llegar a una glándula especial que está de color como rojizo, que es la próstata. Entonces, ese recorrido, pues, prácticamente la función del conducto deferente es solo de servir de vía para los espermatozoides para que lleguen hasta, pues, la altura de la próstata, únicamente. Entonces veamos acá la definición de conducto deferente, que es el siguiente conducto por el que van a pasar. También se le puede llamar vaso deferente, igual que los vasos sanguíneos, ¿verdad? Este sube desde el epidídimo por el canal inguinal, o sea, la zona de la ingle, a la cavidad pélvica y se arquea por encima de la parte superior de la vejiga, o sea, tiene que subir, bordear a la vejiga urinaria y llegar a la próstata que está abajo de esta. Ahí pues vierte su contenido en el conducto eyaculador que pasa por la glándula prostática para unirse con la uretra. Que es importante reconocer pues la importancia que tiene la glándula prostática, ¿verdad? Muchos hombres a partir de los 40, 45, 50 o más edad comienzan a tener problemas con esta glándula y como está abajo de la vejiga urinaria y conectada también con una zona de la uretra, pues puede causar problemas para la micción, o sea, orinar y dolor, ¿verdad? Genera dolor pélvico. Entonces, el cáncer de próstata es un cáncer, pues que obviamente por razones anatómicas solo afecta a la población masculina. Pero no solo eso, es uno de los cánceres que más muertes causa en Guatemala porque los hombres prefieren aguantar los dolores que ir al médico a que les haga un chequeo. Y pues descubren que tienen cáncer de próstata a veces pues ya muy tarde, cuando ya es irreparable el daño. Pero entonces a partir de cierta edad hay que hacerse exámenes para averiguar que la próstata esté funcionando bien, principalmente si hay dolor pélvico o problemas para orinar. Entonces, si ustedes conocen algún familiar que tenga más de 50, 60 años y que le cueste orinar
bueno, no son cosas que le contemos a cualquier persona, por eso a alguien cercano, ¿verdad? Y es varón, pues hay que recomendarle que se haga un examen de próstata, ¿verdad? Porque sí, causa afecciones y muchas muertes en Guatemala. Y es de los cánceres que menos se detectan por cuestiones de no querer ir al médico, ¿verdad? Bueno, entonces, epidídimo, sitio de maduración de los espermatozoides. Aproximadamente 20 días van a estar ahí. Y conducto deferente, pues solamente van a llevar los espermatozoides del epidídimo hasta la zona de la próstata, hasta el conducto eyaculador. Entonces, para eso sirve este sistema de conductos. Cualquier pregunta que vaya surgiendo la pueden realizar. Bueno, aquí vemos entonces cómo está nuestra vejiga urinaria, bueno, no digo nuestra porque es únicamente del sistema reproductor masculino. Y bueno, aquí está la zona del escroto, que es la bolsa de piel que recubre a los testículos y epidídimo juntos. Entonces, el recorrido sería el mismo. Testículos, formación de espermatozoides, llegan al epidídimo, allí maduran, tardan 20 días en salir de allí y pues en el momento en que se va a dar una eyaculación, los espermatozoides viajan por todo el conducto deferente, pasan por atrás de la vejiga urinaria y llegan a la próstata, que es esta pequeña glándula que está justo abajo de la vejiga. Ahí entra en acción otra glándula que es la vesícula seminal, que está atrás de la vejiga. Por eso casi no se ve en el dibujo frontal porque está atrás de la vejiga. Y quiero que observen, la uretra es de color negro, la que está acá en esta ilustración. Nace de la vejiga porque la uretra está estrictamente relacionada con la expulsión de la orina del cuerpo humano. Y pues bueno, sale de allí, pero pasa también por dentro de la próstata. Y allí es donde se une el conducto eyaculador a la uretra, que es el único sitio por donde sale tanto la orina como el semen o el esperma. Entonces, la uretra es un conducto que sirve para ambas cosas. Veamos entonces información sobre ella. Pues primero vamos a entender que se extiende desde la base de la vejiga urinaria hasta la punta del pene, que es donde se expulsa finalmente la orina. Es la parte terminal del sistema masculino de conductos. O sea, es la última parte de este sistema de conductos. Inicia en el epidídimo, sigue con el conducto deferente, el conducto eyaculador y termina en la uretra. Esos son los 4 componentes del sistema de conductos. Entonces, la uretra, según por dónde va atravesando, la vamos a encontrar con 3 zonas. Primero, la uretra prostática, que está rodeada por la glándula prostática. Vuelvo a la ilustración para que veamos qué zona es. Está exactamente abajo de la vejiga, es el inicio de la uretra, ya está pues atravesando la próstata. Entonces, como está en medio de la próstata, se le llama uretra prostática. Entonces, es simple cuestión de ubicación. Al segundo tipo o zona de la uretra se le llama uretra membranosa. Esta abarca la distancia desde la uretra prostática hasta el pene, que realmente no es una distancia pues muy grande. Sería lo que está abajo de la próstata y antes de ingresar al pene. Esa es la uretra membranosa. Y la última se le llama uretra esponjosa o peneana, que tiene la misma longitud que el pene, que eso depende pues de cada cuerpo masculino. Entonces la uretra en el caso del hombre es más larga que la uretra en el caso femenino, porque en el caso femenino es un conducto mucho más corto y separado del conducto reproductivo. Entonces, en cambio, en los hombres la uretra sirve para ambos procesos, la excreción de la orina y el trabajo reproductivo, ¿verdad? Entonces,
se le va a llamar diferente o va a tener 3 zonas la uretra según la parte del cuerpo que vaya atravesando. Prostática cuando va por la próstata, membranosa cuando va entre el tejido, pues después de la próstata hasta el pene, y la uretra esponjosa, pues que está en toda la longitud del pene. Y es la parte final de la uretra. Entonces, la uretra masculina transporta tanto la orina como el esperma hacia el exterior del cuerpo. Por eso sirve tanto al sistema excretor, que es el urinario, como al sistema reproductor. Bueno, entonces es un conducto con dos funciones que es parte de dos sistemas diferentes. En el cuerpo de la mujer esto está más especializado, un poquito pues, más avanzado el sistema, que ya hay una diferenciación. La uretra es solo del sistema excretor y aparte está el canal vaginal, que eso ya es del sistema reproductor. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Obviamente esto se da pues por conveniencia. Al momento del embarazo, pues imagínense qué difícil sería pues que estos dos procesos estuvieran juntos. Entonces es imposible. Por eso el cuerpo de la mujer sí tiene bien diferenciada la uretra para una cosa y el canal reproductivo para otra. Entonces, bueno, podrá quedar la duda de si la uretra en el caso del cuerpo masculino sirve para ambas cosas. Algunos se preguntan si ambas cosas pueden salir al mismo tiempo y la verdad es que no. Eh, la orina y el esperma nunca pasan al mismo tiempo. Eso hace que todo sea un poco más higiénico, ¿verdad? Y conveniente para la persona. Entonces, cuando tiene lugar la eyaculación y el esperma entra en la uretra prostática, desde los conductos eyaculadores, el esfínter de la vejiga, ¿se recuerdan que hablamos en todo lo que dijimos del sistema digestivo? Muchas veces mencionamos esfínteres, que son como pequeñas válvulas que cierran el paso entre un órgano a otro, para que algo no se regrese o para que no salga más de lo que del órgano anterior. Entonces, en este caso, el esfínter de la vejiga, que es el esfínter interno de la uretra, se contrae y se cierra. De esa forma, es imposible que orina de la vejiga baje a la uretra en el momento en que el esperma viaja por la uretra. Entonces, esto no solo evita el paso de la orina a la uretra, sino que también evita que el esperma entre en la vejiga urinaria. Al ser pues un tejido, un líquido que no debe estar ahí, puede llegar a causar infecciones en la vejiga urinaria. Entonces, pues es de doble función, ¿verdad? Ni pasa orina al esperma, ni el esperma ingresa a la vejiga urinaria. Entonces, para eso sirve ese esfínter interno. Cualquier duda que vaya surgiendo pueden preguntar en cualquier momento, ¿oyeron? Bueno, entonces tenemos allí que todo está pues regulado, controlado para que esos dos procesos no se mezclen. Y pues bueno, pero aunque utilicen el mismo conducto, ¿verdad? Que es la uretra. Con eso finalizaríamos el sistema de conductos del sistema reproductor masculino. Tenemos ya una desde testículos, epidídimo, conducto deferente o vaso deferente y la uretra. Entonces, esas serían las estructuras que están relacionadas. Ahora, yo creo que ya les había hablado de que acá la vesícula seminal pues genera también el líquido que va a ayudar a los espermatozoides que vienen del conducto deferente. Entonces, para que recordemos que está ubicada detrás de la vejiga y pues bueno, se une al conducto eyaculador que va a desembocar a la uretra. ¿Sí, William? Mira, ¿cómo digo que se llama el esfínter? ¿Cómo? El esfínter, creo, no, ¿cómo digo? Lo que se contrae. Ah, sí, el esfínter estaría ubicado, ¿ven dónde termina el dibujo de la vejiga? Y empieza el dibujo rojizo que es la próstata. Va. En medio de esas dos cosas, allí exactamente está el esfínter. Es como una válvula, una llave de paso. Se abre y se cierra, ¿sí? Entonces, en el momento de la eyaculación, ese esfínter uretral o de la vejiga se cierra.
para que sea imposible que el contenido de la vejiga baje a la uretra y solo pase el esperma. Entonces, un esfínter es como una válvula que abre y cierra y impide el paso de una sustancia de un órgano a otro. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Entonces, espérame, nos quedamos. Bueno, entonces vamos a hablar de dos glándulas anexas muy importantes, las vesículas seminales y la próstata. Entonces, miren, la vesícula seminal o vesículas seminales están ubicadas atrás de la vejiga y ya vimos que se unen al conducto eyaculador que desemboca en la uretra. Pues bueno, las vesículas seminales producen alrededor del 60% del líquido seminal, el volumen líquido del semen. Entonces, este líquido ayuda a dar un medio para que los espermatozoides sobrevivan hasta 72 horas fuera del cuerpo masculino y pues logren su cometido de fecundar un óvulo y dar origen a una vida nueva. Entonces, este líquido es denso y amarillo, es una secreción con esas características que es rica en azúcar del tipo fructosa, vitamina C, prostaglandinas y otras sustancias que alimentan y activan el esperma que pasa por el tracto. O sea, la función de ese líquido es darle sustento a esas células para que sobrevivan la mayor cantidad de tiempo posible y logren la fecundación. Entonces, pues ese líquido va a servir pues como de medio para que no mueran tan rápido los espermatozoides. Contiene esos nutrientes que ellos necesitan para seguir funcionando, para que tengan energía de seguir nadando dentro del tracto femenino y poder encontrar finalmente al óvulo, esté en donde esté. Que si está en una zona propicia para la fecundación, pues se va a dar. Ahora, estas como nutrientes le brindan la energía que el espermatozoide necesita. Y han habido casos en que los espermatozoides logran viajar hasta las trompas de falopio, que ya las vamos a ver en el sistema reproductor femenino, cuando el óvulo va por ese camino y se puede dar la fecundación allí. Ahora, cuando un óvulo es fecundado en una trompa de falopio y se queda allí, es un embarazo, se me fue el nombre, extrauterino la cuestión es que es fuera del útero. Ese tipo de embarazo, la mayoría de veces tienen que ser interrumpidos porque no hay espacio para que un bebé, un embrión se desarrolle dentro de las trompas de falopio, que son pequeños conductos. Entonces, esos embarazos no llegan a término. Para que el embarazo sea viable, tiene que darse la fecundación dentro del útero al menos el óvulo fecundado tiene que adherirse a las paredes del útero, que es donde se puede dar un embarazo, porque fuera de este puede poner en riesgo la vida de la mujer. Pero bueno, entonces la función de este volumen líquido del semen es dar esos nutrientes a los espermatozoides para que puedan pues activarse y buscar el óvulo para fecundar. La otra glándula especial es la próstata, que es una glándula única con forma circular y, bueno, aquí dice el tamaño parecido al hueso de un melocotón. Tal vez lo entienda mejor si les digo semilla de un durazno grande. Entonces, los duraznos más grandotes, estos galanes, ¿verdad? Que tan deliciosos, pues bueno, tienen una semilla pues de un tamaño aproximado entre unos 3 centímetros o 2 centímetros y medio, pues más o menos de ese tamaño es la próstata y rodea al inicio de la uretra. Está exactamente abajo de la vejiga urinaria. Entonces, esta va a rodear la uretra prostática justo por debajo de la vejiga. La secreción de la glándula prostática es un líquido lechoso que juega un papel a la hora de activar los espermatozoides. O sea que el semen, que está compuesto por tres cosas, que sería el líquido seminal generado por las vesículas seminales, esta secreción de la próstata y obviamente los espermatozoides. Ahora,
Muchas personas tienen la duda de qué ocurre cuando un hombre se opera para no tener hijos. Entonces, esta operación se llama vasectomía y es una operación muy, muy sencilla comparada con la operación de la mujer, que hay que abrir, hay que cortar las trompas de falopio y tiene un proceso de recuperación más largo, ¿verdad? Es como que le hagan una cesárea a uno. Pero en el caso de los hombres es un corte muy pequeño el que se hace, van y se cortan el conducto deferente y ya estuvo. En unas cuantas horas ya el hombre está recuperado. Entonces, es un proceso quirúrgico más sencillo que en el caso de la mujer. Aparte de, pues sus vesículas seminales siguen funcionando, la próstata sigue funcionando, pero como los espermatozoides ya no llegan porque el conducto deferente ha sido cortado, pues ya no puede haber fecundación. Y no, los espermatozoides que no se envían, pues son reabsorbidos por el cuerpo. Entonces no genera ningún problema de salud. Y pues bueno, hay muchos mitos acerca de esa operación, pero no causa efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, simplemente es un método anticonceptivo que es menos invasivo que la operación que se tiene que realizar la mujer, tiene un proceso de recuperación más largo y todo, pero ambas operaciones tienen la misma finalidad, que es evitar la fecundación. Una pareja, por ejemplo, con ya 3 hijos que ya no quieren tener más, pues cualquiera de los dos se puede operar y ya es un método anticonceptivo pues permanente. Entonces tenemos estas dos glándulas anexas, vesículas seminales y próstata, que van a ser las encargadas de generar estos líquidos que ayudan a los espermatozoides a cumplir su función. Muy bien. Lo siguiente, cuando vamos a ver qué ocurre cuando hay una inflamación en la próstata, que es lo que les platicaba hace un momento. Entonces, cuando la próstata se inflama, se le llama prostatitis. Casi todo lo que termina en itis, pues significa inflamación, ¿verdad? Entonces, la prostatitis es la inflamación de la próstata y es el motivo más común de consulta de los hombres a los urólogos. A ver, ¿alguien sabe qué es un urólogo? O quizás lo investiga ahí rapidito. ¿Alguien ya lo encontró? A ver, para los que nunca escuchan las preguntas, estoy preguntando qué es un urólogo o qué función o de qué se encarga en el cuerpo humano. Es un médico también, ¿verdad? A ver, voy a hacer algunas preguntas acá de forma ya personal. A ver, está Débora Pamela Matías. Sí, Miss. Muy bien, a ver, ¿qué encontraste que es un urólogo? ¿O qué idea tienes de que pueda estudiar este tipo de médico? Aquí dice la urología es la especialidad, es, es la especialidad médico-quirúrgico que se ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario. Perfecto, muchas gracias, Débora. Y ya ven que todos pueden investigar, todos pueden responder las preguntas. Entonces, su compañera tiene toda la razón. Ese es el primer resultado que aparece al buscar en Google, ¿verdad? Que es un urólogo.
Miren, es un médico especializado en la salud del sistema urinario, ¿verdad? Su mismo nombre nos da una idea. Pero recordemos que como la próstata está exactamente abajo de la vejiga y pues está conectada o cubriendo la parte de la uretra prostática, pues muchos relacionan su problema o el dolor al orinar con problemas del sistema urinario y a veces no es el sistema urinario el que está mal, sino que es la próstata. Entonces, si esto no se percata a tiempo, no se controla, puede generar un cáncer de próstata, que ya es un proceso pues más complicado. Entonces, el cáncer de próstata es el tercer tipo de cáncer más frecuente en los hombres. Está el cáncer de pulmón como otra fuente y bueno, el cáncer estomacal que también es otro que afecta bastante a la población masculina y femenina. Entonces, en general, el cáncer de próstata es una enfermedad oculta de lento crecimiento, pero también se presenta como un asesino rápido y mortal. O sea, la próstata puede estarse inflamando lentamente, generando pues estos tumores, estos abultamientos como lo están viendo en la imagen de allí, y el problema es que va a presentar síntomas hasta que ya está del tamaño que están observando. Entonces, un dolor pélvico, problemas para orinar frecuentes y que quizás llevaban años ahí y que eran progresivos, pero el hombre no le puso tanta atención. Y pues bueno, ya cuando va al médico, el cáncer está avanzado y por eso dice un asesino rápido y mortal, porque la mayoría de casos de cáncer de próstata se descubren cuando ya están muy avanzados. Y peor, en Guatemala no tenemos la cultura de la prevención. O sea, realmente vamos al médico porque estamos ya enfermos y nos sentimos mal. Incluso hay personas que saben que están enfermos y dicen, bueno, voy a ir al doctor cuando ya me sienta de verdad mal, en lugar de ir cuando se siente un poquito mal y el medicamento o el tratamiento sería más corto, menos difícil, pero no, vamos cuando ya estamos que con fiebres altas o sentimos que nos estamos muriendo. Hasta ese momento vamos al médico. Y la mayoría es más que todo por la condición económica en la que vivimos, ¿verdad? Nadie tiene como para ir cada vez que estornudé voy al médico. No, aquí realmente aplicamos lo de ir al médico cuando es absolutamente necesario. Pero hay exámenes, hay chequeos que deberíamos de hacer al menos una vez al año. Por ejemplo, las mujeres para evitar el cáncer de mama, pues está el autoexamen, es gratuito, lo hace usted en su casa, es de manera pues personal, individual y gratuita, porque usted solo debe palpar que no hayan irregularidades en sus senos. Ahora, en el caso de los hombres con el cáncer de próstata, allí pues no hay nada más que hacer que ir una vez al año al menos, cuando ya llegan a una edad de 45, 50 años, ¿verdad? Tampoco le digo que vayan usted de 17, 18 años ya vaya a hacerse un examen de próstata. Es más, en el laboratorio clínico le van a decir regresa en 30 años. Entonces, no, ¿verdad? Hay edades en las que ya uno tiene que prevenir. Entonces, a esa edad adulta, o más llegando a la tercera edad, un examen de próstata, pues al menos una vez al año, ¿verdad? Que puede ser un ultrasonido, pero también pueden hacerse en sangre. Existe, se llama PSA, que es para el antígeno prostático. Y pues bueno, no es tan costoso una vez al año y usted se asegura de que su próstata esté funcionando correctamente. Y mucha atención al dolor pélvico y a la dificultad para orinar, ¿verdad? No es normal. Y menos en personas de la tercera edad. Entonces, por eso es silencioso. Crece y ya cuando nos presenta síntomas fuertes, pues puede causar la muerte rápidamente. Ese es el problema con el cáncer de próstata. Y bueno, lo de los genitales externos lo vamos a dejar para la próxima clase. Ahorita ya estamos llegando al final del tiempo de biología. Entonces, aprovecho a preguntar si hay alguna pregunta. Señor, disculpe, ¿cuándo subirá estas guías? No recuerdo si ya la publiqué en Geducar. No la he visto, señor, disculpe.
No, pero si no la voy a volver a publicar hoy porque no recuerdo haberlo hecho. Entonces hoy les publico esta y pues junto con la de química, que las tengo que publicar también. Muy La amable, de Feli. química ya la tengo, solo me falta pasar la PDF y enviarla. Entonces hoy les subo las dos juntas mejor. Se las voy a etiquetar a todos y va a aparecer en la sección de anuncios. Gracias. Entonces, de nada, Ángel, y gracias por recordarme también. Entonces, hoy les comparto las dos. Bueno, voy a detener aquí la grabación porque ya aquí llegamos en cuanto a contenido.